Bueno, saludemos con nuestro siguiente invitado. Le damos la bienvenida a Hugo Godoy, consultor político. Vamos a hablar sobre el juicio político a la señora Mónica Palencia. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto para mí estar aquí presente con ustedes para hablar de la situación del país. Bueno, tú me imagino que ayer estuviste viendo lo que pasó en la Asamblea. ¿Qué lectura darle a todo lo que se vivió en la Asamblea y el respaldo que recibió finalmente, aunque los deconstruye? Dicen que no es respaldo, que simplemente ellos no se quieren meter a un problema entre el gobierno y la revolución ciudadana, pero abstenerse significa votar por la no censura de la señora Palencia. Bueno, es interesante que como medios de comunicación podamos hacer un seguimiento del listado de las personas que en la Asamblea no cumplieron su trabajo, su labor de fiscalizar, utilizar el espacio, el voto de confianza que la sociedad ecuatoriana le dio a estas personas para hacer negociados. Ayer el maletín andaba circulando por los interiores y exteriores de la Asamblea. Y obviamente estas personas tienen mucho rabo de paja. También hay que decir que la jugada todavía no está terminada. Estas personas de bando y bando saben cómo jugar. La votación todavía no está cerrada. Solamente se hizo una sola votación. Recordemos que hubo una sesión de más de 8 horas en la que la señora Palencia mintió no solamente al Ecuador entero, sino también en medio de este proceso, que sí, es un juicio político, no es algo penal, no es algo de corte, pero es más de pensamiento y lineamiento político ideológico. Se vota de esa manera, pero también así lo hacemos todas y todos cuando vamos a las urnas a tomar la decisión de elegir a nuestros representantes en una función pública. Entonces, la señora Palencia mintió descaradamente porque les digo al pueblo del Ecuador, en el PAC y en el POA, que son, el PAC es el Plan Anual de Contratación, así son las siglas, Plan Anual de Contratación, y en el POA el Plan Operativo Anual. En ninguno de los dos, y aquí invito a la sociedad ecuatoriana, que son documentaciones abiertas y libres, en ninguna de las dos listados, documentos públicos, consta de que esta administración ha hecho algo, me refiero a la del Ministerio del Interior, ha hecho alguna contratación de algún tipo. La señora menciona y dice en su presentación que en el gobierno de Guillermo Lasso se hizo contratación pública sin tomar en cuenta presupuesto, y eso es completamente equivocado. La ley te dice que para hacer una contratación, para hacer una licitación, una contratación pública, tienes que tener el presupuesto. Ahora, si ellos, amiguitos, amigues, compañes o lo que sea que sean estas basuras, estas basofias humanas como la señora Palencia, que ni siquiera es ecuatoriana y el presidente tampoco lo es, si estas porquerías humanas no han investigado, no han querido auditar el gobierno de Guillermo Lasso de qué hizo con con los presupuestos de compra de equipos, insumos para la policía y para las instituciones de inteligencia y de investigación, pues ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no investigan? ¿No? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no solamente hablan sino hacen lo adecuado? De hecho, habla porque la presionan a hablar, ¿no es cierto? La pusieron ante el pueblo ecuatoriano a defender su administración, lo que realizó, lo que hizo, y no salió bien parada y se puso a decir un pocotón de mentiras. Allí estaba el señor Leonardo, su asesor, que también es un incompetente, el de traje negro que está atrás de ella siempre. 4 administradores financieros ha tenido el Ministerio del Interior en estos 10 meses, casi 11. Porque ella la obligan a salir de superministra, porque también estaba en política, y la ponen solamente al Ministerio del Interior. Digamos que unos 8 o 9 meses, más o menos. En ese periodo de tiempo ha tenido 4 administradores o administradoras administrativos, que son las personas que se tienen que dedicar a hacer los pliegos. Para el público del Ecuador, que tal vez no conoce de estas cosas, pero deberían conocer, porque es su plata y es su vida. Cuando no se cumple la ley, cuando no se hace lo correcto, cuando los funcionarios públicos hacen lo que les da la regalada gana,
como los asesores de la señora Palencia, que solo llegan a patear y insultar y a gritarle a la gente, despiden un montón de personal, tienen como a 5 o 10 pelagatos que le cepillan, o personal que está en las funciones públicas, nunca está en el cargo, nunca está en el puesto, yo no sé qué hacen, se van a comer pizza, se van a tomar Coca-Cola, se van a tomar cerveza, a fumar por afuera. Ni siquiera Palencia va al Ministerio del Interior. Oh, escuche ese pueblo ecuatoriano. Ni siquiera Palencia va. La asesora financiera del ministerio o asesor financiero han tenido 3 en 8 o 9 meses. ¿Cómo se puede hacer una consecución de procesos si continuo y constantemente estás cambiando personal? Y cuando las personas que ponen en el cargo son bien brutas y firman y después tienen que ir a glosas con la Contraloría, o tendrán que tener consecuencias fiscales. Pero obviamente que ayer se le mintió al pueblo ecuatoriano. Pero eso está aparte, porque ellos no iban a eso. Ellos simplemente fueron a hacer cantaleta politiquera. Eso fue lo que fueron, ni siquiera politiquera, comunicacional, a mentir. Pero por atrás ya había el negociado. Y esto viene desde antes. Recordemos lo que hicieron el show con Sommerfeld y también el show con la embarrada. Esto es interesante porque ellos embarran una casa, un lugar, una institución. Ellos la embarran con excremento, con la mano, con sus propias manos. Salen y después dicen no vayas a esa casa porque apesta excremento. Eso es lo que hacen con la asamblea. Porque ahora están en la campaña de no le crean a la asamblea. La asamblea es lo peor que puede haber en el Ecuador. Y es cierto, la culpa la tienen los que votaron por María Paula Vale Plomo, que tiene su partido Construye. Esa fue la fotografía de agosto del año pasado, cuando entre ellos mismos mandan a matar a Villavicencio y lo utilizan ahora como muletilla, lo utilizan como bandera. ¿Qué ha hecho Palencia para saber quiénes fueron los autores intelectuales? Ciertamente hay 2 personas de grupos criminales que están en la cárcel, un hombre y una mujer, que se dice fueron los que hicieron las llamadas. El uno, el que hizo la llamada desde la penitenciaría para dar la orden de asesinar a Villavicencio. Una mujer que está en la cárcel porque fue la logística, fue la que contrató, compró, consiguió insumos para los asesinos. Los asesinos, 8 ya asesinados en esta administración, ahorcados en la cárcel. No sabemos nada más. Ahí quedó todo. ¿Qué pasó con el famoso FBI, que supuestamente iba a hacer la investigación también por su cuenta? Nada, absolutamente nada. Y Guillermo Lasso, por aquí, feliz y contento. En su casa sí hay electricidad porque los polocones no les cortan. Sonriendo, diciendo, ecuatorianos, me tomo un cafecito con la juventud. Yo no tengo nada que deber porque yo no soy delincuente. ¿Por qué? Porque dice que él no está sentenciado. ¿Y quién no sentencia? Pues quien no investiga, quien no hace el proceso. Y esos son estos, los actuales del gobierno, quienes están encompinchados con una embajada, la de Estados Unidos, para destruir al Ecuador, para acabarlo. Y ojo con un tema muy detalloso e interesante. El 20 de noviembre caducan los 6 años de Atamaín, de Azuero, como sea el apellido, de Pita y de otro pillo más. Ya deberían irse a la casa. Presionaron y obligaron a que no se dé el proceso de selección para nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, con amenaza. Destituyeron a Vera, lo tienen eliminado a los que quieren seguir con el proceso. Y es más, yo digo, deseo como ecuatoriano que no escojan a nada este actual Consejo de Participación Ciudadana, donde hay un burdel en vez de realmente una institución jerárquica del gobierno, del Estado, que escoja y que seleccione a personas adecuadas. Mejor que no hagan nada, porque son una porquería. Claro, ya tienen un contralor que no ve, no escucha, ni habla, ni dice nada, es lo que querían. Si avanzan, si ponen vocales, imagínense 6 años más de lo peor de lo peor. Entonces, el 20 tienen que salir estos 4 pelagatos, pero no quieren salir porque hay proceso electoral. Pues no es por proceso electoral, porque quieren que Noboa continúe, como sea, a bala o plomo,
o que llegue alguien de María Paula o algo del grupo de ellos. Porque esta señora Tamain obviamente es contacto de la Embajada de Estados Unidos en el proceso electoral. Solamente 2 datos, solamente para terminar esto. Este es el Consejo Electoral que seleccionó o permitió la candidatura de Guillermo Lasso, un delincuente que tiene paraísos fiscales y que lava dinero, millones de dólares. La ley impedía a Lasso que fuera presidente y fue presidente, y tampoco se destituyó, no hubo nada en el contencioso electoral por el tema de los paraísos fiscales que se le descubrió con los Panama Papers, etc. Este Consejo Electoral. Y este Consejo Electoral es el mismo que permitió la candidatura de un estadounidense nacido en Estados Unidos que se fue contra la Constitución del Ecuador para que sea el presidente del Ecuador. Y que es el que ha puesto a una mexicana, que no es ecuatoriana, mexicana, a gobernar el Ecuador. Este es el Consejo Nacional Electoral. Lo que empieza mal, querido Jaime, termina mal. Entonces, haciendo así, obviamente, estamos ante algo realmente crítico. ¿Qué significa esa extensión de Construye, Hugo, el día de ayer? Denme unos 10 segunditos, no sé si pueden poner, tengo que No hay problema. Estamos dialogando con Hugo Godoy, consultor político. A ver, voy a pedirle a la audiencia en este momento, a insistirle, mejor dicho, que pongan los likes. Tenemos 997 likes. En este momento necesitamos llegar por lo menos a 1100. Tenemos conectados 1600 personas en el canal principal, ya 1700, y en el alterno creo que pasamos de 700. Les voy a pedir a todos que nos ayuden dando like. Recuerden que eso nos ayuda a llegar a más personas. Y quien pueda hacer un aporte vía Super Chat, se lo agradecemos. Y si no es por esa vía, hay una cuenta de ahorros del Banco Internacional. En pantalla le sale el número de cuenta 8043-801. Gracias a la gente que nos hace aportes. Al ingeniero Víctor Andrade, un abrazo para el ingeniero Andrade en Daule, también siempre fiel aportante a este contenido. Y todos los que apoyan a ED. Ahora sí, mi estimado Hugo, te decía, o la interrogante que te hacía antes de que vayas a atender algo, es ¿qué hay detrás de ese acuerdo? Perfecto, bueno, y ciertamente muchas gracias siempre Ecuador en Directo por poner la cara y el pecho a las balas. Por favor, transmitan esta transmisión, compártanla, pongan me gusta, porque el pueblo ecuatoriano tiene que saber esta información que quizás no se da en otros medios de comunicación, porque los suplentes que deberían entrar el 21 en el Consejo Nacional Electoral, ellos me han escrito y me dicen, les mandamos información a Telebasura, a Teleamazonas, a Ecuarriza, no nos paran bola. Lo llamamos a los de los periódicos, a los Pérez del Universo, tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente está hecho el contubernio para que tengamos un tongo, como decían en la época anterior los políticos de Guayas, para que se haga ahí un contubernio, para que haya corrupción en el proceso electoral de este próximo febrero, y eso es algo terrible. ¿Qué pasa con Construye? Es parte de esta estructura. María Paula vive en Estados Unidos, María Paula Romo. María Paula Romo es una criminal. Querido Jaime y Gustavo, María Paula Romo mandó a matar y a desaparecer gente el octubre rojo del 19 de Ecuador. Repartió hospitales en contubernio con el señor Bucarán, que también tenía sociedad con este señor Salcedo, que todavía está ahí, no sé qué haciendo, que es un verdadero delincuente muy peligroso, pero extremadamente peligroso. María Paula Romo está libre y campante haciendo lo que le da la absolutamente gana. Y tiene una bancada en la asamblea que conspira y que manipula. ¿Por qué razón no se da el juicio político y la posibilidad de que no haga lo que le dé la gana y no esté todavía en el cargo y no haya salido? Por Construye. Porque hay una ultraderecha, se le ha engañado una parte de la población del Ecuador a través de, bueno, el máximo ejemplo fue el asesinato de Villavicencio. Detrás de Construye hay militares y policías que son corruptos, criminales, asesinos, hay que decir la verdad, y que además, si realmente quisiera la señora Palencia hacer una investigación o sanear o pacificarlo al Ecuador, ya debieron haber pedido ayuda o trabajo o colaboración para
crear una estructura que sanee, aparte de la policía y del ejército del Ecuador. Pero ustedes han escuchado, como se ha dado en el caso de México, de que ha habido un saneamiento. Han escuchado de generales que han salido, han escuchado de alguna veeduría ciudadana, de algún tipo de petitorio internacional, la creación de una guardia civil, como se hizo en México. No. ¿O sí? Personalmente yo veo que es lo mismo. Los mismos generaluchos de la policía y del ejército ahora tienen más poder, porque les metieron el dedito bien bonito este año a las y los ecuatorianos que votaron 109 preguntas en una consulta popular. Y los militares ahorita pueden desaparecer gente fácil, sin ningún problema. La droga sigue yéndose. Más de 1.000 millones de oro ilegal se está yendo por la frontera. Ahora están yendo contra la minería legal, la que paga impuestos, la que tiene permisos, la que tiene contratación, la que tiene, me refiero a contratación pública, contra 2 o 3 compañías mineras que tienen todo. Contra ellos están yendo, les están cortando la electricidad, los están presionando. ¿Y la minería ilegal de los Noboa? ¿Y la minería ilegal de algunos actores de la CONAIE, de Pachacutic, que fueron hasta prefectos 2 veces allá en Zamora? La minería ilegal en el oro. ¿Por qué reventaron hace 2 días, como no sé, una cuadra entera en el oro? ¿Por qué? El Banco Central del Ecuador, el Banco Central, escúcheseme bien, el Banco Central del Ecuador compra, legaliza el oro que se extrae en el país, lo compra para las reservas de oro del Ecuador en el oro. Machala, no es en Quito, no es en Guayaquil. ¿En dónde compran el oro? En Machala. ¿En dónde se está dando el lavado del oro ilegal y por dónde está pasando la droga y las armas al Ecuador? Es la frontera sur a través del Perú. ¿Cuál es la provincia? El oro. ¿Ha dicho algo la señora Palencia de esto? Y aquí hay ignorancia hasta de los mismos asambleístas que fueron contra ella o que hicieron este juicio. No saben realmente cómo está funcionando el tema del crimen organizado. Siente en la calle, y eso está bien, se siente en la calle, que están secuestrando y que están pidiendo vacunas. Y el robo común. El auto de Jimmy Jairal, 11 disparos por robar. Y la misma Palencia dijo, con el comandante, coronel de la policía que estaba ahí, al lado de ella, es un robo. Ok, ¿y qué están haciendo con los robos? Hay gente que matan, asesinan por celulares o por lo que sea. A ver si tiene justicia, a ver si cogen a los pillos. No hay presupuesto, no hay nada. Lo mismo dijo Pita hace unos días en los medios amigos, en los rastreros, en Ecuarriza, en Telebasura. Y dijo, nosotros no podemos hacer control electoral desde Guayaquil, porque no tenemos presupuesto, no tenemos logística, no tenemos capacidad instalada. Gran pretexto. Entonces ahora Noboa puede meter 200 millones de dólares ilegales, así sea de narcotráfico y de armas, para su campaña, porque no tiene quien lo controle. Claro. Hacia allá apuntan, ¿no? Y pueden que los que pueden manejar este país o los políticos tienen que ser gente de billete, ¿no? O sea, que si el gato, alguien del pueblo no puede. Es que si el gato está roñoso, enfermo, no lo llevan al veterinario. Pero hay algunos medios que aplauden esta decisión y también le hacen creer a la gente que es la mejor decisión que está tomando este presidente que tenemos. Es que, mi querido Jaime, Ecuavisa estaba quebrado en el 2016. Iba a tener que cerrar. Alfonsito ya no tenía para caviar los sábados. Llega Lenny Moreno y la cosa empieza a cambiar, pues. Llega Don Guille y ahora Novita, y pues ahora volvieron a la fortuna, ¿no? Ahora sí se puede decir que vuelven a ganar 20 millones como antes. Prefectura, alcaldía, la SECOM, la Secretaría de Comunicación de Presidencia. Está empapelando los medios de comunicación de publicidad. Radios que no las escuchan ni las abuelitas, ni siquiera en los hospicios la escuchan. Ahora tienen dinero, ahora están perfectos. Estos famosos asesores de comunicación, de que hacen sus capacitaciones y todo lo demás. Ejemplo, Carlos Vera. Ahora sí puede comprarle vestidos caros. Ahora se puede ir a Barcelona a comprarle la ropa que le compra la actual mujer, como lo hacía con sus otras 4, 5, 6 ex esposas que también tenía. Antes estaba fregado, antes tenía que pedir al Ministerio del Interior que les den un carrito para que se pueda movilizar. Ahora ya se compró un carrito, un Nissan bonito y bueno, volvieron a su época dorada, a su época de gloria, en las épocas social cristianas. Volvieron a ese tiempo.
Y claro, si entrara un outsider, una persona, un grupo político que no es de su vuelta, que no es de su grupo, y empieza a auditar, empieza a controlar, empieza a revisar, pues se puede fregar todo el tema. Porque, Jaime, gastan cantidades exageradas de dinero. Son la plutocracia bien dicha de aquí del Ecuador. Entonces engañan y manipulan al pobre. El pobre que no tiene, como tú bien dijiste antes de este diálogo, para el internet de la casa. CNT, gracias por ese comentario también, querido Gustavo. Miren cómo hace en México el presidente Andrés Manuel López Obrador, peleando para darle internet hasta en los lugares más escondidos del país, porque el internet ya no es una exclusividad, ya no es un lujo como antes, ¿no? Ahora es la nueva comunicación. Entonces, es un servicio. Darle ese servicio a la gente, no con visión comercial de negocio, de empresa, sino por un servicio. Y si pierdo plata, soy el Estado, no me importa, porque esa gente tiene un derecho y que hay que dárselo. Pero en cambio aquí han saboteado a la institución, a CNT. Ya no tienes pues planes de 8 o 9 dólares. Ya no tienes, y ustedes bien dicen, los exprimen, los destruyen. Solo tienes para ver TikToks de mujeres semidesnudas. Y Facebook también de mujeres semidesnudas. O de chismerío de algún lado. Y no tienes para más. Videos de 1 minuto, se acabó. No puedes consumir contenido. No puedes educarte. Porque en YouTube, le digo al público, en YouTube tienes tutoriales hasta de fabricar un auto. Tú lo puedes hacer. O aprender. De desarrollarte, de empoderarte. Pero no puedes porque no tienes para ver eso. Y además el pobre. La pobre y el pobre. 2 horas para irse en Metrovía de ida y vuelta al trabajo. A ganar 300, 400 dólares máximo. ¿No es cierto? Que ahora estamos, en vez de subir de sueldo, estamos para atrás. Y llegas a la casa a 8 o 9 de la noche a encerrarte en la casa, porque si sales a comprar un pan o una banana te pueden ir pegando unos 3 tiros. Entonces la cosa es bastante grave, pero ciertamente ayer se midieron fuerzas. La única fuerza de oposición en el Ecuador obviamente es la Revolución Ciudadana, que por cierto también internamente la han dividido mucho. Ya en este proceso electoral están bastante desgastados. Probablemente sea la última revolución ciudadana que veamos con fuerza dentro de la Asamblea Nacional. Estamos mal, querido Gustavo. Estamos muy mal. El poder se ha enquistado. Parece ser que realmente a la muerte de Febres Cordero llega la revolución ciudadana porque estaba atomizado el poder de los plutócratas, de la mafia, estaba dividido porque había muerto el emperador. Y pudo entrar al cargo Rafael Correa y en ese tiempo la Alianza País, pero se reconfiguraron con los años, limaron asperezas, dijeron ñaño, ya no nos peleemos, seamos panas y volvamos a tener este paisito que es nuestro, que es nuestra hacienda. Y lastimosamente cuando se reconstituyeron, se reconfiguraron, querido Gustavo, volvemos a la realidad de que aquí no existe democracia. No existe estructura. Y si no nos organizamos y sobrevivimos en el intento, viviremos otra vez 40, 60, 80 años de la regalada gana de estas 4 familias que tienen controlado este país, querido Gustavo. No existe democracia. Hablemos precisamente de eso, porque me parece oportuno. El lobby político. A mí me da la ligera impresión de que no se hizo bien el trabajo en la Asamblea. Por 2 razones. Primero, porque estamos a puertas de elecciones, ¿verdad? Donde se pone un juicio político para el cabildeo y para los amarres. Luego se utiliza por parte del gobierno entidades como el Tribunal Contencioso Electoral para poder darle presión a ciertos grupos para que los que no se abstengan o los que no voten en contra simplemente ya no participen en las próximas elecciones. Oh, gran sorpresa, Construye está en el limbo, ¿no? Están esperando a ver qué pasa con Construye. Entonces, ¿no te parece que siendo la Revolución Ciudadana una de las fuerzas más importantes, le faltó el lobby necesario que lo ganó el ministro Arturo Félix solamente llegando temprano a la Asamblea? Lo que pasa es que la Revolución Ciudadana no tiene el más importante del poder del lobby, que es el dinero, y la Cortes y la justicia. ¿Con qué vas a negociar? ¿Por amor a la patria? ¿Por dignidad? Mire, mi amigo y mi hermano, yo por amor a la patria, pues yo no vivo.
yo gasté para este curul de la asamblea 45, 50 mil dólares de campaña electoral. Gasté eso y tengo que pagarle a la mafia lo que sea, ese billete, al narcotráfico, lo que sea. Usted me viene con cosas de amor a la patria, discúlpeme, pero eso mañana yo estoy en la cárcel, mañana ya no vuelvo, ya no me reelijo, ustedes no tienen que ofrecerme. Entonces, lo que la Revolución Ciudadana tiene ahorita de dificultad es que no llegó con el número considerable de asambleístas como para hacer una mayoría simple o una mayoría más sólida, como fue en el caso del gobierno de Guillermo Lazo, donde sí tenían poder porque tenían votos. Ahora tienes una asamblea en donde construye, que realmente es un burdel. Sí, es un burdel. ADN es un burdel un poco más fino, pero al final también es un burdel, cobran un poco más, pero al final cobran. Entonces tienes ese grupete de asambleístas que sumados más o menos son más o menos 50 y se complica la posibilidad de legislar, se complica la posibilidad de fiscalizar. Creo yo que RC se dio cuenta de eso cuando analizaron ya pues cómo quedó la formación de la asamblea y dijeron pues bueno, tendremos que vivir la fiesta en paz y llegar a acuerdos de gobernabilidad y de gobernanza. Eso hicieron. Lastimosamente los embarraron y los hundieron. Porque a ver, si vos quieres llevarte bien con el cerdo que está en el fango, pues tienes que enlodarte, pues tienes que estar allí, tienes que jugar con el animal y volverte parte del chiquero. Eso fue lo que hicieron. Se dieron cuenta de que en el chiquero, pues cometieron un gravísimo error. Como tú bien dices, querido Gustavo, perdieron la dignidad y pues la dignidad hay que mantenerla con las botas puestas, ¿no? Hasta el final. O sea, eso es un verdadero revolucionario. Y pues lo que hicieron fue cuando después el cerdo pues les demostró de que nunca fueron amigos por el tema Glass, y nuevamente surge el tema Glass ayer, que por cierto, una cosa que siendo esta señora Palencia es abogada y pues yo que trabajo con abogados me doy cuenta, uno nota, además la hija está avalada. Es chistoso porque la hija es abogada de los pillos que se llevaron más de 600 millones del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Es la abogada que defiende a los pillos que no están en Ecuador, que se robaron la plata. Y la señora, la madre, y defiende a la señora madre, que es la ministra que protege los intereses de la Policía Nacional. Estamos en la guachipatada. Y los policías, puercos policías del Ecuador, basuras. En el 2009, cuando les trataban de dar rancho, cuando les trataban de dar casa, ahí salieron a matarlo a un presidente. Pero ahorita que la policía es nada, no sirve no les han comprado ni botas. Ahí sí no salen a la calle a protestar. Y si sale el pueblo, a mí me dicen diplomáticos de otros países, me dicen a mí, Hugo, porque yo trabajo con países. A mí lo que me parece interesante del Ecuador es que la policía es cobarde con los delincuentes, pero muy agresiva con el pueblo cuando sale a manifestarse y a protestar. ¿Por qué pasa eso? Porque es una mafia, porque es una porquería, porque son incompetentes, inoperantes y entrenados por los Estados Unidos, Hugo, que lo único que saben hacer es lanzar bombas y matar civiles. No tienen inteligencia. Perdóname, Hugo, que me enoje, pero es la verdad. Con todo esto que hemos visto, con este show de ayer, con este circo que se vio ayer, que pese a las pruebas contundentes de los interpelantes, porque mucha gente dice, pero ¿de qué está hablando esta señora cuando habla de plan? ¿Qué plan? Si no se conoce ningún plan. ¿Cómo así ella acepta que se ha equivocado en dos ocasiones, pero sin embargo se tergiversa su palabra? ¿No considera, Hugo, que la que manda en este gobierno es Mónica Palencia? Obviamente, y obviamente es una persona como abogada ineficiente e ignorante y estúpida. ¿Por qué lo voy a decir? Dice ella que no se puede juzgar el tema del ataque a la Embajada de México porque se está considerando en la Corte, por cierto, Ecuador, qué pena y qué vergüenza decir que el Ecuador está siendo juzgado en la Corte Penal Internacional, allá en La Haya. Pero una cosa que cualquier abogado, cualquier estudiante de Derecho tiene que ver, si a mí se me admite un juicio, o por lo menos el que nunca ha estado en juicio, yo he estado en varios, defendiendo las causas nuestras. Para que un juez admita un juicio tienen que haber pruebas que diga el juez, wow, si hay suficiente información como para decir que vale la pena hacer el juicio.
Si me mandan documentación como juez o jueza y digo, a ver, aquí no hay suficiente justificativo, aquí no se justifica el juicio, porque no tienen pruebas. Señoras y señores, vayan a rehacer su caso y vuelvan a enviarlo al sistema judicial para ver si en sorteo otra persona revisa la nueva documentación y con la misma Palencia dice, juicio se hace con documentos, con papeles. Y la misma estúpida va y dice que no hay suficiente razón para enjuiciarla políticamente por el tema de la Embajada de México. A ver, señora, ya se admitió un juicio por caso internacional en la Corte Internacional. Eso significa que hay suficientes pruebas como para enjuiciar al Ecuador y que de aquí a un poco más adelante seremos culpables. Y todos los imbéciles y estúpidas que defienden y aprueban aquella estupidez de haber atacado a la Embajada de México, en el Ecuador, pues se van a tener que arrepentir. Pero claro, eso ya va a ser demasiado tarde, porque obviamente ya la señora Palencia habrá cumplido su objetivo y su fin, enviar toda la droga. Ojo, que también la señora Sommerfeld sigue en el cargo. ¿Cuánta droga no estarán pasando por las maletas en las valijas del tema de consulados y embajadas? Porque en la época de Febres Cordero eso era pero la gran cosa. Algunas familias en la diplomacia en la época de Febres Cordero se hicieron millonarios de la noche a la mañana, llevándose pues ese cierto polvito a través de esa situación. Y ahí fue donde le metieron la trampa pues a Patiño en su momento, porque ellos hacían eso. Y esa gente que gobernó en la época de Febres Cordero es la gente que está ahora en el cargo, en el puestito, en esta situación, en estas condiciones actuales. Nuevamente, querido Gustavo, sí. Tuvimos unos 10 años en el que gobernó una estructura distinta política en el país. Que no era la misma estructura que gobernó 60, 80 años antes, y antes también. Ahora ha vuelto esa estructura. Y estamos volviendo al Ecuador, ¿no es cierto?, previo al 2007. Estamos volviendo al Ecuador de los 90, de los 80, de los 70, de los 60, etcétera, etcétera. Por eso el Ecuador está involucionando nuevamente hacia esa estructura pasada, a la anterior, ¿no es cierto? Y pues obviamente tenemos Internet de las cosas, ahora se hablan las cosas que antes el pueblo no sabía, y yo quiero ver en este ejercicio comunicacional sociológico, a ver si el pueblo... Yo puedo entender que a veces dicen los asesores, los analistas me dicen a mí, equipo mío me dice, bueno, es que el problema es que estamos en proceso electoral y por eso la gente no se manifiesta, no, en los tiempos no hay una bronca, no hay una pelea porque ya se va Noboa. A ver, pero ellos están haciendo todo lo posible para que Noboa quede 4 años más. Están haciendo absolutamente todo lo posible. Esta asamblea es la radiografía del año pasado, por el tema Villavicencio, por haber dicho que Correa mandó a matarlo a Villavicencio, y también con respecto, los tienen inutilizados en lo comunicacional. ¿Dónde está alguien del partido? ¿Dónde está Luisa González que fuera a la fiscalía? Al menos para la fotografía poner una queja o poner una denuncia penal contra la expareja de Villavicencio, que está ahora de candidata, ¿no es cierto?, quien salió a afectar la votación nacional, a decir que ella no tenía pruebas, pero no tenía dudas de que era Correa. ¿Cuánto le habrán dado de billete o lo que sea a la señora, que ahora dice, bueno, la verdad es que yo no sé? ¡O las hijas! Porque esa señora ya no era pareja de Villavicencio. Ni siquiera hablaban. Ahora sí, porque se benefició y ahora va a la asamblea. Y hay gente inocente porque juegan con la inocencia, con la ignorancia. La inocencia igual ignorancia de la población, para que les dé un espacio y también pongan las trabas, pongan las piedras de tropiezo para que sí fiscalice, para que quienes entran como pillos engañando al pueblo, pues no puedan, se queden en el cargo y sigan, ¿no?, ahí en todas estas condiciones. Entonces, estamos ante una situación muy crítica. Nuevamente les comento, también está puesta la trampa en el Consejo Nacional Electoral. Hay que hacer presión para que el 21 se posicionen los suplentes, al menos, los suplentes de estos consejeros, porque como vuelvo y repito, donde las papas queman, no se pudo escoger un consejo, pues estructurar un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque obviamente quieren que estos delincuentes sigan pues en los cargos. Es que hay un detalle también ahí, ya el proceso electoral empezó y ya difícilmente lo van a poder cambiar. Pero permíteme, Hugo, por favor, aunque agradecerle. La ley lo pide.
Permíteme agradecerle a Juan Miño por su super chat. Gracias, Juan, por apoyarnos. Él dice, el doctor Godoy lo tiene muy claro. Gracias, Ecuador en directo, por los invitados. Juan el Castigador, también JC Castigador, dice, Palencia es Romo 2. ¿Verdad? Gracias también por los super chat y los likes que nos están haciendo llegar. Pero, estimado Hugo, aquí hay un detalle importante. Todavía no se ha ratificado la moción que se consiguió ayer en la Asamblea. Eso pasa para el día lunes. ¿Puede existir el cargo de conciencia de pronto de algunos que se abstuvieron y otros que se hicieron los locos para ver si es posible que las cosas cambien? ¿Habría ese cambio en la Asamblea? Muchas gracias, Gustavo. Excelente. Te voy a hacer una analogía de lo que está pasando. Esto es como, estás en una fiesta, no quiero hacer analogía de las bebidas, digamos que todos están borrachitos, pero alguien dice, bueno, yo los voy a emborrachar a estos más. Yo sí creo poder aguantar y vencer. O esta es una carrera, una maratón, y de repente se dan cuenta de que hay una estructura de un grupo específico de corredores que tienen una estrategia, pues si un grupo más pequeño o alguien dice, ya pillé cuál es la vuelta, esto va a ser de desgaste. Entonces le voy a poner también una estrategia propia mía. Este desgaste obviamente es lo que está haciendo ahorita el grupo de la RC, porque tienen una ventaja que antes no había, o una carta, y esa carta que se están jugando obviamente es la presidencia de la Asamblea. Que eso no se dio en la época de Lenin, eso no se dio en la época de Guillermo, y se da por coincidencias históricas, porque aquí, mira, yo no soy creyente, querido Gustavo, pero de que hay una fuerza superior que dice, algo puedo hacer, algo intento hacer, lo intenta. Llámalo lo que tú quieras. Y esa posibilidad es que Kronfle decidió lanzarse a presidente. Y queda, la RC entra en la jugada, en la presidencia de la Asamblea, y puede jugar. Porque la presidencia de la Asamblea decide cosas. En la época de Guillermo Lasso, ¿cómo le facilitaron el camino a Guillermo Lasso desde la presidencia? Haciendo y deshaciendo, desapareciendo papeles, tomando decisiones arbitrarias. Que acuérdate tú cómo fue la presidencia de Pachacuti, que también no hay que olvidar eso. Al pueblo ecuatoriano haremos campaña para que piense su voto respecto a las candidaturas de la PK. Pero en todo caso, sí están prolongando la situación. Porque ellos saben, y en este fin de semana, sus medios, mi medio, cualquier otros medios, podemos sacar la verdad de qué es lo que pasó entre pasillos, ¿no es cierto? Ya sabemos que salieron todos estos ministros que no tienen para más, o sea, el país se cae a pedazos, pero tienen tiempo para ir a la Asamblea a estar aplaudiendo, celebrando, felicitando, ¿no es cierto? Y pues, trabajo tiene que haber. Y deben trabajar mucho más, porque al menos antes el país funcionaba, ahora el país no funciona. Entonces, esa es una parte. La otra es el tema de construye. Y lo que está ocurriendo con Pita, Tamaín y todos los demás, que desde el Consejo Nacional Electoral andan presionando para que estos asambleístas pues sean manipulados. Si no acepto el billete, esto es la ley de la plata o plomo a lo Escobar. Y Escobar aprendió eso de los gringos, porque Escobar fue creación de la DEA. Entonces, les están presionando a la mala o a la mala para que ellos cumplan esta función. Nosotros este fin de semana lo que tenemos que hacer es también incluirnos en la carrera. Tenemos que ponernos en esa pista de la maratón y pasarle agua para que corran más estos que están corriendo por nosotros. Porque en verdad, Palencia se tiene que ir. No solo esta Palencia, se tiene que ir Noboa. Se tiene que ir ya. Porque no se puede ir diciendo como enemigo, soy muy mal enemigo. Mis enemigos deben saber que soy pésimo enemigo. Este es un incompetente, un idiota, un tarado. Se tiene que ir ya porque fue un error histórico. Para el Ecuador hay varios errores históricos en lo político, en la democracia. Y yo quiero creer que entró por fraude, de verdad. No puedo entender que haya ganado normalmente, correctamente. Además que también hubo manipulación mediática contundente con el tema Villavicencio, etcétera, etcétera. Y lo mismo hicieron antes, y lo mismo hicieron antes. Y los mismos de ellos me llaman y me dicen, ¿será que la RC nuevamente puede ser afectada por un periodicazo, Pero obvio,
tampoco les puedo mentir y negar a ellos. Y ellos anotan, ¿no? Y dicen, uy, Hugo Godoy dijo que todavía las candidaturas de la RC pueden ser afectados por un show mediático. Ojo con el show mediático. ¿Qué hizo Palencia con el Ministerio del Interior? Acuérdate tú en enero, la toma de TC Televisión. Ok, ya, perfecto. Mediático internacional para hacer el framing, para decir que hay una... Y lo mencionó como 10 veces, porque creo que fue de su invención, yo creo. El tema del conflicto hermano no internacional. Creo que fue una invención de ella, porque sí es absurdo. Ahora entiendo que la señora no es muy inteligente. Pero el ego sí la supera. Y muchos de los que están en la función de Daniel Noboa, que he tenido el desagrado de conocer, tienen mucho ego, demasiado. Son incompetentes, pero sí tienen mucho egocentrismo. Se creen, pero la última Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasó? Y este es exclusivo de Ecuador en directo. El mismo día que ocurrió, porque todo esto fue coordinado a nivel nacional, el mismo día que pasó lo de TC, si no salía bien lo de TC, unos ciertos personajes no identificados entraron a la sede del Ministerio del Interior, Chiris y el Telégrafo, Ciudad de Quito, esa misma tarde. La misma tarde que entran esos muchachos mal alimentados a TC Televisión, entraron otros, estos sí bien comiditos, con maletines potencialmente explosivos, para hacer un atentado dentro del Ministerio del Interior. Querido Gustavo, el primer piso del Ministerio del Interior, que lo conocía bien, está repleto de policías. Pero ese día, los policías les dejaron entrar. No hubo forcejeo, no hubo balacera, nada. Entraron y dejaron unos paquetitos, unos maletincitos dentro del edificio. Había madres, mujeres, civiles en ese edificio. Claro, que todavía pertenecían a la anterior administración, porque estamos hablando de enero. Todavía no habían despedido a todos los de Zapata. Pero estaban dispuestos a hacer un atentado, autoatentado, si salía mal lo de TC. Eso lo sabe todo el ex Ministerio del Interior. Escriban a Ecuador en directo y comenten. Tengan valentía de decir que pusieron la vida de ustedes en riesgo. Solamente para hacer este tongo y este show, para después sacar el proceso electoral de la consulta, para ganar en sus dos preguntas tontas, que era el tema del arbitraje internacional y también el tema del trabajo por horas, que todavía algunos empresarios los tienen embobados, atontados. Porque un obrero, un empleado que gana como esclavo no es feliz, pues. No se trata solamente de dar trabajo, se trata de que la gente gane dignamente para que viva bien. Para que la gente pueda sentirse feliz, para que pueda planificar con sus hijos y decir, bueno, sí te voy a mandar a esa universidad porque puedo ahorrar para hacerlo. Sí voy a comprarte aquello para que puedas tener los insumos para tu deporte, para tu práctica, para tu lo que sea. No se puede en el Ecuador. Mijo, mija, vea, me voy a endeudar con los chulqueros para que se vaya de esta basura, de este basurero. Eso es lo que está pasando en el Ecuador de ahora. Por eso se tiene que ir Palencia y por eso tenemos que denunciar públicamente como medios fotografía, partido político, correo electrónico, dirección de todos estos que se han dejado manipular y influenciar. De acuerdo. Atamaín y Azuero se tienen que ir. Se pueden ir en noviembre. Asamblea Nacional del Ecuador. El 21 de noviembre estos 4 vocales se tienen que ir ya. Allí empezamos a recuperar. No sigamos el síndrome de Estocolmo porque estamos secuestrados. Rebelémonos contra los captores. Perdóname, Gustavo. No, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, esperemos que se dé para esa fecha lo que tiene que ser, ¿no? Patricio Vaca nos ha hecho un super chat. Muchas gracias, Patricio, por ese aporte, ese apoyo que recibimos de parte de usted. Él hace una reflexión, Hugo. Dice, ¿cuánta verdad en las palabras del doctor Godoy? Pienso que esta es la última oportunidad de evitar que el Ecuador quede en manos de las mafias de la élite por tiempo indefinido. Aquí también leía uno que me parecía interesante. Ceci Guerrero dice, Hugo, Noboa entró por fraude y volverá a entrar por fraude. Esto ya se está volviendo como la comidilla, ¿no? Porque en el gobierno de Guillermo Lasso, a mí nadie me quita la espina de la mano de que el señor Lasso también entró por fraude. Y ya serían con 2 gobiernos. Es bien difícil hacer control electoral por partidos políticos. Mira,
hablemos de la RC, que es quienes pueden llegar a la presidencia. Ellos tendrían que tener veedores en cada mesa electoral, lo que en otros países se llama fiscalizadores. En Ecuador son veedores. Tendrían que tener en cada mesa electoral voluntarios a nivel nacional para ir viendo que se haga el conteo de votos adecuado, tomarle una foto con el celular en un sistema electrónico que ellos posean, buen internet en el celular, estar todas las horas del proceso electoral, tomarle foto al acta firmada con las votaciones, con el conteo, enviar eso a una central de sumatoria de inteligencia y con eso decir, bueno, nos hicieron o no nos hicieron fraude, ¿no? Ahora, los otros partidos no tienen capacidad absoluta. Pero mira, les impiden tener financiamiento, ¿no es cierto? No tienen de dónde obtener recursos para hacer ese control electoral de voluntarios. Más o menos tú deberías tener aproximadamente entre 3 a 4 millones de dólares. ¿La RC tiene eso? No lo tiene. Lo tiene Noboa. Lo tiene Lazo. Lo tienen los pillos. Entonces, ¿cómo poder hacer control electoral allí? Entonces vamos a escoger, ya, no tenemos los 4 millones. Escojamos ciertos lugares en donde se vota más. En Quito, Guayaquil, Cuenca, El Oro, Los Manaví, lo que sea. Y ahí pongamos veedores. Ok, pongamos allí los veedores. ¿Qué te dice a ti que con los apagones famosos, además que tenemos a los militares, que este es un tema complicadísimo? Tú entregas las cajas, los documentos a los militares. Y hemos dicho aquí en esta transmisión que lo más ultraderechoso, lo más fascista que hay en el Ecuador, lo más corrupto que hay son los militares. El partido de María Paula Romo, en la estructura hay militares. María Paula Romo la aman. Te digo una cosa, a María Paula Romo la adoran la alta cúpula de los militares. Esa alta cúpula que cuando gana Borja, lo mencioné hace 15 días cuando estábamos aquí, cuando gana Rodrigo Borja la presidencia, fueron a la casa de Febres Cordero, allá en Urdesa, por el centro cívico, y le dijeron, señor presidente, usted vaya a Estados Unidos un mes, lo votamos a este rojo, Borja, y lo metemos a usted de presidente. O hasta hacemos otro proceso electoral hasta que gane alguien de los nuestros. Entonces, ¿cómo darle al ratón el queso? Con los camioncitos, ¿no es cierto? ¿Qué no te quita? Y ellos tienen logística. Ellos imprimen las papeletas, querido Gustavo. Ellos imprimen las papeletas. ¿Qué no te dice a ti que también puedo imprimir otro tonguito de papeletas adicionales? Y esas papeletas las tengo ahí guardaditas para hacer ese 2-3% que me hace falta para ganar. Pero entonces el trabajo de los veedores queda en nada. El trabajo de los veedores queda en nada. Mira, yo le he dicho a los expresidentes de los consejos nacionales electorales, los partidos no tienen posibilidades, los partidos decentes o los que no tienen, o los que no son de la mafia, no tienen posibilidades de hacer control electoral. Ok, surgió en los 90 la idea del voto electrónico. Igual, mira lo que pasa en Venezuela. Porque todo lo que es electrónico se puede borrar por hackeo y todo lo demás. Yo les dije algo fácil y sencillo. Miren, con mi empresa, hagamos que las papeletas tengan la foto de cada persona. Como el papelito que te dan a ti, el certificado de votación, ¿tiene o no tiene tu foto? Pues que les tenga la foto de la persona y un código QR o un código rastreable. Ese código que está anidado a mi nombre, a mi número de cédula de documento, pues yo entro a mi casa, llego a mi casa en la tarde, pongo allí mi documentación en un sistema y veo dónde está mi papeleta, en qué acta se puso mi voto y se sumó. Pero mira una cosa interesante que también surgió hace muy poco. En Ecuador votan los muertos. En Ecuador votan los migrantes que ya se fueron hace 20 años. Y en Ecuador los vivos no votan. Fácil y sencillo. ¿Y qué dice Azuero y qué dice Pita? Bueno, es que no tenemos dinero para poder verificar si esa información, esos listados, ¿cómo se llama? Ese padrón electoral viene del registro civil, no es nuestro. ¿Te das cuenta? Es como decir a un policía que está en una esquina, no lo puedo coger al ladrón porque no tengo zapatos buenos. Tengo un zapato roto. Mire, mi zapato está roto. No puedo correr.
tengo un problema en la rodilla, no tengo patrulla, no tengo moto. Discúlpeme, señora, señor, no me dan herramientas para hacer mi trabajo. Pero ellos no lo exigen. Hace mucho tiempo, desde estos últimos 3 gobiernos, ha habido ministros de finanzas que arbitrariamente no dan el presupuesto. No dan el presupuesto para lo que hay que dar, específicamente en estas condiciones. Pero sí dan presupuesto para otras cosas. Para pagar la deuda que está en manos de Guillermo Lasso, deuda que está en la familia Noboa, etcétera, etcétera. Una cosa que tenemos que hacer es sanear públicamente, y eso los medios de comunicación deberían hacer. Yo sé que muchos medios que ven este programa deberían exigir la documentación del Ministerio de Finanzas, a quién le debemos y cuánto le debemos en la deuda privada. ¿Cuánto le debemos a Banisi de Danilo Carrera y de Guillermo Lasso? ¿Cuánto le debemos a Finansur? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos a la señora Noboa? ¿Cuánto le debemos a los hijos de Guillermo Lasso? Deberíamos saber eso, porque estos tienen realmente mucha necesidad de tener empleados en la presidencia y en el Ministerio de Finanzas. Porque es su gran negocio, su gran tongo, su gran vuelta. No vender papas en el micomisariato. No vender aceite en La Favorita, en Supermaxi. No la alta tasa de interés que nos cobran en los bancos. Que por cierto, también tengo que decir al pueblo ecuatoriano. Pueblo ecuatoriano, esta no es la mejor época para endeudarse. No te endeudes. Espera. Necesito comprarme un carro. No lo hagas. Es que no lo hagas. Porque los bancos, como ustedes hablaron de las instituciones de telecomunicación privadas, los bancos están en un zafarrancho ahorita. Es un aquelarre de bancos. Con las tarjetas de crédito, con los créditos. Por eso la gente está matándose en las calles. Por eso los pequeños negocios también, así como los asambleístas, dicen, bueno, voy a tener que empezar a vender droga, voy a tener que dedicarme a la ilegal, a lo del oro o a las armas, porque realmente de vivir decente ya no se puede vivir aquí. No se puede. No existe. Es que para los bancos, para las entidades bancarias, endeudar al pueblo es el gran negocio, porque acuérdate que ellos también tienen seguros internacionales que les pagan pues todas esas deudas. Y de alguna manera, si logran a través del chulco recuperar algo, enhorabuena. O sea, definitivamente el sistema bancario no sufre actualmente, porque ellos tienen dinero de otro lado pues ahí metido. Todo el mundo sabe de dónde viene. Cuando Azpiazu se quiebra su banco y le exige a Febres Cordero que lo defienda, de las bóvedas del Banco del Progreso salieron maletas de millones de dólares. Claro. Al menos 4 le llegaron a Jaime Nebot en su casa para su campaña electoral. Dejen la plata, dejen esos maletines ahí que estoy leyendo el periódico. Ya hubo un reparto. Por eso Febres Cordero salió a decir en Guayaquil, ¡yo no me ahuevo! Con Guayaquil nadie se me... ¡Qué basuras de gente! Y el pueblo cayó. Porque en Teleamazonas salían a darle. ¿Y por qué sabemos estas cosas? Porque hay pelea entre los bancos. Y a Río Revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué digan los Isaías de Filambanco? Hugo. ¿Qué diga Fidel Egas? La Hugo. Vuelta entre los banqueros. Porque se han peleado entre ellos y han hecho sus tonterías entre ellos, ¿no? Hugo, hay que señalar algo cuando tú dices que desde un balcón salió Febres Cordero a decir yo no me ahuevo. Y también hay que decir que los medios de comunicación estuvieron ahí transmitiendo en vivo. En vivo. Todo ese show que hizo Febres Cordero y que detrás de ese show había otros intereses. Ahí hubo una radio que ahora sale este radiodifusor hablando que es que Noboa es lo mejor que puede tener este país. Digámoslo claro, con por la buena nombre, pauta. arrobadito. Estuvieron transmitiendo en vivo, en cadena, el saqueo que estaba dándose en el Ecuador. ¿Cuánto dinero crees tú que sacaron de los bancos quebrados para repartirse entre ellos? Eso no fue gratis. Eso no fue gratis. No, para nada. No, León no no hacía nada gratis. Mira, León vendía cada caballo más o menos en $50,000, $60,000 a quienes querían ser diputados
de su partido, el Partido Social Cristiano. ¿Quiere ser diputado? Bueno, venga a mi hacienda, al Cortijo. Hablemos. No me hable de política. No. Miren los caballos. ¿Le gusta ese caballo? Mire esa yegua. Qué hermosa yegua. $60,000. Pero quiero ser diputado. Espérese. Venga. Mire cómo corre, miren. Bueno, está bien, presidente, porque a él le decían todos presidente. Presidente, quiero comprarlo al caballo, pero yo no tengo dónde tener el caballo. No se preocupe. Me pasa unos $3,000 al mes y yo le cuido. Aquí la yegua va a estar bien. Aquí va a tener el mejor de los mejores veterinarios para el animal y todo lo demás. Aquí va a tener comidita. Yo le tengo la yegua. Se la vendo. Que eran de los peores caballitos que él tenía, porque era pillo hasta para verle la cara a los que no eran, a los otros pillos. Entonces, él nunca hacía nada gratis. Vayan y pregunten de los que fueron diputados del Partido Social Cristiano, ¿cuántos no tenían caballos con Febres Cordero? O sea, y algunos que no tenían se hicieron caballistas. Gran ejemplo. Escuchemos lo que dijo aquella vez Febres Cordero, para que la gente refresque la memoria. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Para robar, para repartir, para mandar a matar, para el tongo. Febres Cordero fue el gran emperador en Ecuador. ¿Y quién lo puso allí? ¿Quién lo creó? Luis Noboa Naranjo. Que por cierto, gracias a estas transmisiones la gente escribe correos y dice, oiga, vea, yo tengo información de aquello. El padre putativo, el supuesto padre verdadero de este señor era otro que también repartía tierras. Y nos pasan documentación y estoy muy agradecido por eso. Personas serias. Y cuando vemos que la información es seria, la tomamos en cuenta. Hay algunos que se declaran filántropos acá en la costa, ¿no? Yo me imagino que en la sierra también ha de pasar lo mismo, ¿no? Y que ahora son los grandes salvadores de la patria y todo. Y que si tú analizas la fortuna de esas personas, cómo la llegaron a obtenerla, tú te das cuenta que se apoderaron de las tierras que tenía la provincia del Guayas. Y no solo Guayas, en otras provincias también. Mira que esto es antes, ¿ah? Sí. Nebot, el padre de Nebot, fue ministro de Velasco Ibarra. Y en la época de Velasco Ibarra, el papá de Nebot se quedó con un montón de tierras del Estado. Y de ahí vienen todas esas urbanizaciones que Nebot ahora, y los hijos de Nebot, y ahora nos enteramos que la familia de Nebot hasta barcos atuneros ha sabido tener. Tú no sabes la cantidad de negocios y empresas que esta gente tiene. O sea, han tenido muchas, han nacido con plata. Todo es estar afianzados, pegados, como lampreas. No sé si conocen la lamprea, es un pescado que se pega a la roca o a otros peces, a chupar, es como una succionadora. O hablemos algo peor todavía, la sanguijuela que no sé si conocerán el campo, es un animal que vive de la sangre de otros animales a los que se pega. Es un animal terriblemente desagradable. Hugo. Pero estos son eso, son sanguijuelas. Hugo, ¿por qué la gente del pueblo, la gente de a pie, el humilde, el pobre, el que tal vez come una sola vez al día, sigue pensando que esa gente los va a sacar del sitio donde se encuentran? Bueno, en el caso, ya lo hemos hablado aquí ya en el análisis del voto, la clase que vota por ellos en estos años... Pero la culpa es de ellos o de los medios que te venden. A eso voy. Mira, cuando la gente reconoce o se da cuenta de que ha sido engañada, de que ha sido abusada, se vuelve violenta y agresiva. Lo dijimos antes, hace 15 días atrás. Pero es bueno recordarlo, ¿no? Sí, claro que sí, pero y bien, y debemos hacerlo 100 veces. Acuérdate que el Nuevo Testamento siempre te dice en esos libros, cuando se habla de las enseñanzas de Jesús el Cristo, de Jesucristo, siempre repiten algo importante, lo dicen 3 veces. De cierto os digo. De cierto os digo. Hay que repetir esto una y otra vez. Te voy a hacer una pequeña analogía, y le invito al pueblo a ver esa película. Hay una película que se llama Ojos Medio Abiertos, o Parpadea si puedes, algo así se llama la película. Y trata de una persona que droga a unas mujeres
las drogas, continua y constantemente para abusar de ellas, y ellas no se acordaban. La droga lo que hacía era que ellas se olvidaban del acto, y existe ese tipo de drogas y ese tipo de acciones. Cuando las mujeres se dan cuenta de que la persona a la que le habían dado confianza, a las personas, personas con las que pues habían compartido y se sentían pues cercanas, se daban cuenta porque recordaban, les daban un antídoto, y ellas se daban cuenta de que se acordaban de todas las atrocidades que les habían causado y que se habían olvidado. La reacción básica y primaria es la violencia y la agresión. Entonces, la película se torna muy violenta a partir de ese momento. Con justa razón y lógica, porque es instintivo. Mira, la población en estos últimos 6-7 años, buena parte de la parte engañada ahora lo reconoce, lo sabe. Mira, yo te digo, en mi caso particular, te hablo de mi propia familia. Mi madre es leonista a no más poder. Y todo el tiempo me llama y me dice, ya cállate, por favor, ya no sigas, me haces daño. Me haces daño hasta el punto de que me vas a hacer cometer algo terrible porque estoy deprimida. Pero querido Jaime, en verdad te digo, yo sé que tengo a mis hermanas que son así. Que la verdad, yo sé que la verdad duele. Tengo a mis hermanas. Más que la mentira. La verdad duele y duele mucho porque sentirte engañado, sentirte abusado, sentirte... A ver, no todos podemos aceptar que hemos sido víctimas. Eso es por eso existen psicólogos y psiquiatras. Y te digo más, nuestra sociedad, la ecuatoriana, necesita pasar por un proceso, una terapia general. Y no estoy hablando de terapia de shock, porque igual sería la terapia de shock. Ya estamos violentizados. Ir a la calle a matarnos entre todos. Coger armas, escopetas y metralletas y darnos bala como en el siglo pasado. Y aunque sea el siglo XXI, no estamos lejos de aquello. Porque en pleno siglo XXI se están dando estos conflictos militares en Ucrania, en Palestina y en otros territorios. Europa está al borde de una guerra nuevamente. Nosotros podemos llegar a eso también dentro de muy poco. Si es que nosotros, que existe una herramienta educativa, comunicacional, conductual, que es el Internet, y si tuviéramos un gobierno, un Estado que reconoce estas condiciones y que trabaja con especialistas en comunicación, en psicología social, en todo lo que tú quieras, que sí existe ese personal, trabajamos, y existen medios públicos, trabajamos en ese proceso de pacificación, de hermanamiento, de condicionamiento para que los que se equivocaron, los que fueron engañados, puedan reconocerlo. Mira, un proceso que se está dando en un país hermano, que deberíamos ser el mismo país, por cierto, Colombia, con la JEP, con esta junta, esta organización por la paz, de verdad y justicia se llama. En la JEP salió Salvatore Mancuso, un hombre que ha matado a más de 2.000 personas en Colombia, campesinos de las paramilitares. Y salió a decir, le tuvieron que ofrecer libertad. Yo soy contrario a eso. Yo creo que este hombre tendría que tener una pena de muerte. Pero le ofrecieron esto a Mancuso con el objeto de venir de Estados Unidos, lo trajeron de Estados Unidos, de este mismo año lo trajeron a Colombia, para que diga con santo y seña, Álvaro Uribe, militares generales, comandantes de policía, fiscalía, todos nosotros en conjunto matamos al pueblo colombiano. Le quitamos tierras, éramos narcotraficantes, trabajábamos con los gringos, lo protegen y le dan libertad a un genocida para que diga esto. Pero ¿qué ocurre en Colombia? ¿Qué ocurre en Colombia? La ultraderecha, la que le ha apostado a Uribe, la que está allí, como la señora Vicky Dávila, la misma que salió a decir que el candidato de la Revolución Ciudadana en ese tiempo, Andrés Arauz, había financiado por la mentira, una verdadera mentira, financiado por el ELN. Esta señora ahora es la potencial candidata y hay gente que todavía considera y cree. Y yo te digo personalmente, mira, yo no tengo este problema porque yo no soy católico. Y ahí recuerdo que trajeron al fiscal de Colombia. Yo no soy católico y de esta manera los manipulan con la religión. Justamente así como lo hicieron 500 años atrás. Del catolicismo, Javier Banguera me escribió hace un momento un mensaje, dice, dígale que lo felicito a Hugo, porque la única forma de salir adelante y progresar es dejar creencias absurdas. Ser ateo me ha permitido ver las cosas con más objetividad. Mira, yo solo te lo menciono en corto. Por mi familia me dicen, mira, nos han escogido para ser padrinos de un niño, de una criatura cercana a la familia. Entonces, mi señora, del lado de mi señora,
Yo no soy católico, nunca me bauticé católico. Tengo esa ventaja de mi familia, pese a que mi madre es católica, practicante, pero dio algunas cosas cuando quiso ser monja y después de ahí dijo, no voy a ser que mi hijo, único hijo de ella. Pero bueno, volviendo al tema, voy al ritual, al rito, no conozco mucho, a Guayaquil, a Urdesa, a una iglesia católica, a aguantarme. Lo aguanté solo media hora o 45 minutos porque había una especie de capacitación para los padrinos y para la familia. Tú me hablas de la iglesia redonda, de Urdesa. Esa redonda, sí. La iglesia que la hicieron con los gastos reservados en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Ni sabía ese detalle. Pero sí, quien estaba parado un billete de los gastos reservados de la época de Dajic. Mira, me senté en esa banca a escuchar. Y yo soy más rojo que la sangre. Si es que podemos poner un color, más que comunista, más allá. Entonces, hablar contrario a Correa, que Maduro. A ver, me voy a una iglesia, ni siquiera pronunciaban el nombre de la criatura que se iba a bautizar. Nada. Ni siquiera cuál es la esperanza de lo que deberíamos ser como padrinos para la criatura, o lo que sea, que es el pensamiento que yo tenía. Nada, política pura y dura. Y la gente sí, y la gente sentada así, sí, ¿verdad? Maduro es el diablo, Correa come niños y todo lo demás. Sí, estos socialistas comunistas. Hermano, me tuve que levantar, mi mujer sabe cómo soy, me tuve que levantar y salir. A jugar viborita sí, o algo porque fuera, ponerte a discutir con esas personas es por gusto. Pierdes el tiempo y te amargas. Pero lo mismo pasa con los evangélicos, te cuento. Y así sucesivamente. La ultraderecha ha encontrado un nuevo camino para permearse, para mimetizarse. Y esto es comunicacional, querido Jaime. Desde que existió la creación de la religión a través del código de Hammurabi, esa piedra que se encuentra en París, en el Liceo de Louvre, en francés, o el Louvre en castellano, y que fue esculpida hace más de 2000 años por un rey que a través de sus sacerdotes mandó esas piedras a ponerlas en todas las poblaciones más importantes e influyentes de su reino, en donde desde primera página dice, Dios dice esto, Dios dice que yo soy escogido por Él para mandarles a ustedes y que estoy sobre ustedes, y después de ustedes están mis sacerdotes, y después de mí están mis sacerdotes, la religión, y después de mí están los militares, los armados, y después de mí están los comerciantes, y después de mí están ustedes que nos mantienen a todos pedazos de bestias. La interrogante que siempre me hago yo, ¿no? ¿Qué ha hecho la iglesia durante el tiempo de los tres últimos gobiernos, el gobierno de Moreno, de todas las arbitrariedades que se dieron? Ellos más vale se hicieron del lado del gobierno de Moreno, de Lazo, y todo lo que se ha dado dentro de este gobierno, lo que ocurrió con el asalto a la Embajada de México, ¿ellos se han pronunciado? Mira, ¿han dicho algo de lo que está viviendo Jorge Glass? Están callados, porque están de acuerdo, están en una postura neoliberal, podríamos decirlo. El Vaticano es un negocio. Y Francisco, el que se autodenomina Francisco, que estoy recordando él el nombre. Tiene otra postura, ¿no? Muy clara. No, porque ha sido el lavado de cara y manos de todos estos pillos. Guillermo Lazo fue en el momento más difícil para ver si por ahí con los católicos suben popularidad. Daniel Loboya fue con la mujer. Pero por el cargo tienes que recibir a todos también, pues. No, amigo. No necesariamente. No. Porque en otras religiones no pasa igual. No, porque si no al siguiente día te sacan. ¿Qué es Ecuador? Me podría preocupar de Estados Unidos, porque Biden, que también fue, de que Estados Unidos, de que Rusia, China no es católica, no hay católicos ahí, de que algún país occidente, me refiero de Europa o de América, importante, influyente, pueda hablar contra mí porque puede causar problemas. Esta semana se dio una sentencia en California. No me tomes la lección, pero pueden googlearlo. De los más de 3.000 violaciones, solo de las documentadas y reales, que en curias, y Estados Unidos no es católico, ojo. O sea, en Estados Unidos hay muy pocos católicos, pero dentro de esa comunidad pequeña de católicos, ha habido una cantidad de violaciones a menores de edad brutal. Y en Estados Unidos, donde hay cortes que son elegidas, porque fiscales son elegidos por voto popular, no es como aquí político,
Algunos fiscales pues sí tienen autoridad, autonomía y han investigado. Y la Iglesia Católica en Estados Unidos le han dado por goleada, en algo que es lo más aberrante y destructivo para la vida de un ser humano, que es de su inicio haber sido violado y violada y manipulado, extorsionado para no hablar. A ver, si existe esa porquería llamada Iglesia Católica en el planeta, y perdón que lo diga, yo sé que a veces uno pierde... Yo creo que no hablemos del tema de las religiones, pero mira, yo hay soy muchas patriota. Personas que nos están viendo, yo respeto, porque tienen su postura, que son católicos, son evangélicos. Claro, está bien. Para no armar debates dentro del chat. En ser profesional está la clave. Mira, cuando pasó lo de Palestina, a mí me invitaban a medios internacionales para hablar y la historia me dio la razón. Y hablaba con personas que eran de ese país, del que invade, para decir y advertir que iba a darse una cuestión terrible, y se ha dado. Mira, las religiones no son positivas en el siglo XXI. Mira, yo vengo de una religión, de hecho, que en este tiempo está perdiendo popularidad a niveles brutales y está en internet. Tú prendes el YouTube y enseguida están los mormones ahí con las misioneras y misioneros diciendo, venga a la iglesia, porque el internet los está acabando, porque la verdad se impone. Ha demorado 200 años. Pero ahora la gente y los muchachos dicen, bueno, vinieron estos a golpearme en la puerta. Jaime, yo fui misionero mormón 2 años. En mi casa me obligaron a irme de misionero a otro país, a pagar de mi tiempo y de mi vida 2 años a una iglesia, a una religión. Por eso te digo, y me siento arrepentido porque perdí 2 años de mi vida para que estos en Utah se hagan ricos. Entonces yo te puedo decir que yo me tuve que desprogramar. ¿Y cómo me desprogramé? Cuando entré a la universidad y empecé a investigar. Me demoró 10 años. También no hay que decir que esto es fácil. Yo me sentí mal 10 años para poder dejar de ser santo de los últimos días. Y fue como hace 3 años, que me invitaron a un canal de YouTube famosísimo en Estados Unidos que se llama Pesquisas Mormonas, y me preguntó el dueño, el director de ese medio, perdóname que te pida esta entrevista, este diálogo, pero tú trabajaste para ellos. Tú fuiste a Ecuador para trabajar para esa religión, fuiste alto administrativo, tú hacías comunicación varios países para esa religión, puedes hablar. Lo pensé 15 días, y una noche, 12 de la noche, un día sábado, dije, bueno, y al otro día salimos a decir cómo se gana, cómo se maneja el diezmo de la viuda y del huérfano. Y desde ahí yo creo que ya fue el último cisma de mi caso. Pero toma décadas, toma años. La programación humana, mira, el humano no es como la computadora que le borras con un delete, con un borrar. No. Al humano le tienes que seguir un proceso. Y eso es en cualquier estructura de control. La gente que ha pasado por sectas tiene que ir a una desprogramación. Yo les invito a los que están viendo, y miren, la verdad, yo les digo, esto que yo les estoy mencionando lo está diciendo un profesional que cobra muy caro por su trabajo. Muy caro. A gobiernos. Y ahorita lo estoy haciendo de forma voluntaria y espero que lo sepan valorar al público. Véanse un documental o una investigación sobre un caso de una de las últimas sectas que surgió en Estados Unidos, que se llama NXIVM. En NXIVM llegaron hasta tatuar a las mujeres. Y en NXIVM, los padres, porque era de élite, de gente rica, de gente con mucho dinero, les sacaban hasta la sangre y las volvieron esclavas sexuales a las mujeres de NXIVM. ¿Cuánto ha costado a las personas víctimas de esta programación? ¿Y sabes cómo los ingresaban? Con estos cursos de superación. ¿Quieres ser más productivo? ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Quieres ser feliz? Ven a estas clases, a estas capacitaciones que costaban de $15,000, $20,000. Y para ingresar era por cadena, por pirámide. Alguien tenía que recomendar. Y la información que ahí se daba era top secret, era secreta. Pero llegaron a hacer tráfico de personas. El fundador de esa institución, pues, está en la cárcel actualmente. Estudió en Harvard, por cierto. Y pues llegó a afectar a políticos en México y a otros lados más porque hijos o parientes de expresidentes y gente relevante pues estaba metida en ese tema, en ese embrollo. Todos podemos caer en la manipulación, todos podemos ser controlados y dominados. Lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes es qué es lo que ha complicado la posibilidad de que la gente, el pueblo ecuatoriano, pueda estar en una condición como en un país de primer mundo, como por ejemplo en Europa, en Asia o lo que sea,
Tú haces un pequeño cálculo. ¿Qué cosa tiene Ecuador o América desde México hasta la Patagonia que no tiene Estados Unidos? Que no tiene Asia. ¡Ping! Salta una cosa en común, el poder de la Iglesia Católica. Hugo, ahora que hablamos de adoctrinamientos, déjame llevarte a algo muy real también. El día de ayer salió como gran noticia las felicitaciones con besos y abrazos del Fondo Monetario Internacional al ministro de Economía y con la frase: los felicitamos por el buen manejo económico en su país. Y aquí no hay luz, aquí no hay trabajo, aquí nadie está a salvo, aquí las cárceles están a punto de reventarse porque otra vez están cogiendo el control las cabecillas. Hay masacres en la cárcel, sí. Ese adoctrinamiento es más grande que cualquier religión, pues, que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, que la CAF, que todos los organismos bilaterales impongan a los gobiernos y a los países y a los pueblos lo que les dé la gana. Gustavo, cuando yo esté en Guayaquil, quiero llamarte e invitarte lo que tú me pidas cuando estemos en Guayaquil por lo que acabas de preguntar. Fuiste a la raíz, fuiste a la base, a la estructura, al buen Dios dinero. ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Qué es lo que determina quién nace? ¿Quién muere? Y ahí vamos a la Biblia, si quieren, a la Biblia, al Apocalipsis. Para nacer necesitas dólares. Para crecer necesitas dólares. Para educarte necesitas dólares. Para tener poder necesitas dólares. Para movilizarte necesitas dólares. Tu famoso... Es un simbolismo lo del 666, no es real. Te faltó algo más, para morir también. Perdóname. Hasta para morir. Perdóname, Jaime. Hay algunos que no son sepultados por eso. Esta conversación sí está de buen nivel. Hasta para morirte necesitas dinero. Ahora, y estuve hace muy poco en un funeral de alguien muy cercano, muy querido, y la familia tiene dinero. Pero ahora está de moda hasta los perritos. Bueno, esta era una persona, un familiar. Pero hace pocos días me enteré de otro caso. Hasta el perrito lo incineran. Porque es caro lo que nos gusta a algunos. Todo es como negocio. En el caso de mi familia. Que te entierren en la tierrita, allí en una bóveda, con césped encima, para que mis nietos me vayan a ver. Y en mi caso personal, por ejemplo, yo le digo a mi señora, ya se hace tiempo para que compremos el terrenito en la costa y para que me entierres bajo un árbol de mango o de guava o cualquier cosa. Yo no me voy a ir al cementerio, porque me voy a pelear con todos esos derechosos muertos. Pero hasta para morirte necesitas plata. Entonces, todas estas estructuras, ¿por qué cuando ingresas o vas a una religión lo primero que te dicen es el diezmo y 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 el diezmo? Y para poder hacer esto necesitas pagar tu diezmo y necesitas control de diezmo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen con el diezmo? Mira, cuando yo trabajaba en Estados Unidos, en Virginia, estaba muy cerca del Pentágono y también de la agencia de la CIA. Éramos vecinos con los que trabajaban en esas organizaciones. Me llegó una información que no era de mi trabajo, no era referente a mí, pero me pidió alguien que investigue. Y era en que invertían los Watchtower, los testigos de Jehová, el dinero. Y si tal vez podíamos repartir a medios de información en Estados Unidos, información relevante sobre las inversiones de los Watchtower, que es así se llama la empresa, la organización, la corporación, en Estados Unidos, en Philip Morris, la empresa de los cigarrillos. Entonces investigamos en la bolsa de valores y fácilmente salió la información. Un 35% del dinero de los testigos de Jehová, porque esto es extractivismo religioso, o sea, cogen los diezmos de todo el mundo, pero en Estados Unidos viven bien de eso. Lo metían en Philip Morris. Le dicen a la gente que va y que se sacrifica, porque a mí me parece que ir a golpear de puerta en puerta con su revistita y pedir ayuda y todo lo demás, y eso es esclavismo moderno, te cuento. Si esa gente se desprogramara y saliera y se diera cuenta de lo que le están haciendo hacer, trabajan gratis, bajo el sol, sábado y domingo deberían pagarles más, a costa de su propia salud y todo lo demás, a costa de su propia seguridad, y de paso tienen que pagar por eso. Esa es una evolución de la esclavitud, porque antes robaban gente de África, de América y de otros territorios de Asia, y los obligaron con machete, con espada, con bala, a ser esclavos. Ahora no, ahora te programan para que de tu propia voluntad tú seas esclavo. ¡Qué maravilloso! Y eso es
la mejor comunicación. ¿Por qué soy uno de los mejores especialistas en comunicación de América, de Ecuador y yo no sé, de la región? Porque yo he trabajado para ellos. Yo aprendí de los mejores. Solo que obviamente me desprogramé. Entonces el asunto es, ¿y por qué me desprogramé? Porque yo fui partícipe de la protección de un alto líder que violó a una menor. Y lo debo decir. Y yo lo descubrí. Pero por el nombre de la organización, de la iglesia y todo lo demás, y yo era muy joven todavía, no lo denuncié penalmente. Sí lo denuncié eclesiásticamente. Logré la información de la muchacha que estaba siendo abusada. Entonces, ¿qué hicieron los líderes? Sus maquillajes, pero penalmente la persona no fue. ¿Y por qué me alejé? Porque después vi al padre de la niña violada y extorsionada que tenía que ir a la misma iglesia y que le decían que tenía que perdonar. Cuando 3 bancas atrás estaba el criminal y me dijo, me tengo que ir porque lo voy a matar. Ese día, por algo tan brutal, yo dije, esto no está bien. Y hay gente que de todas maneras programada deja seguir. Entonces, a lo que voy es, el buen Dios dinero. La estructura, la iglesia, el poder absoluto es el Bretton Woods actualmente. Esta semana se están reuniendo en Kazán, en Rusia, para el cisma de esta iglesia actual, que es el dólar, que es el Fondo Monetario Internacional, que es la Fed, la Federal Reserve, que es una asociación de bancos privados, de judíos, una asociación de bancos privados los que imprimen el dólar. Porque el dólar, por eso han muerto presidentes en Estados Unidos, no es nacional, no es público, es de bancos privados. Y han inundado el planeta de este dinero, de este billete. Y de eso también pusieron por ejemplo, aquí en Ecuador, a Mawad, que no ganó legalmente, Alvarito ganó, para que haga la dolarización. Porque países como Ecuador, países como Japón, con su petróleo, con su mano de obra, con su industria, le dan valor al dólar, porque el dólar no tiene ningún valor, es un papelito. Entonces estos países, traes el billete que no sirve para nada, ¿y qué haces? Compras petróleo, compras oro. O sea, aquí se sacan la madre haciendo cosas tangibles para legalizar un papelito que no tiene ninguna tangibilidad. Entonces ahorita hay un cisma en Europa, en Asia. Y lo mismo ocurrió más o menos por allá en 1800, cuando se va un sacerdote escapado, porque ¿qué habrá visto? Martín Lutero, y en Alemania, con un amigo conocido que había inventado la imprenta, Gutenberg, le dice, mira, yo voy del latín a traducir esta cosa al alemán. Es lo único que quiero hacer, pero por hacer esto me van a matar en Roma. Y el otro le dijo, no te preocupes, imprimamos y repartamos. Y Lutero se escondió 2 años para traducir de latín al alemán la famosa Biblia en Alemania. Y de allí se da el cisma en Europa con los luteranos. Luego en Estados Unidos se dan cuenta de lo maravilloso que es el negocio de la religión, y desde el mismo Departamento de Estado se inventaron los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, los bautistas. Todo eso es parte de una estructura de poder. Todas esas religiones que se inundaron en América, de México hasta la Patagonia, son de Estados Unidos. ¿Qué tiene Estados Unidos que crea religiones? Allí nació nuevamente el Salvador, el Redentor, pero caímos. ¿Por qué caímos? Porque no existía internet, porque no sabíamos la verdad. Al menos en el caso de mis padres puedo entender. Puedo entender que había una insatisfacción en su fe, en su creencia. No había conocimiento. Pero ahora es fácil. Yo siempre les digo, investiguen al Dios Google. Evolucionemos a un nuevo Dios. Porque al fin y al cabo es los términos que podemos usar. Lo mejor es no tener dioses. Pero perdóname, ¿a qué te refieres con un nuevo Dios? Haciendo la analogía de los que necesitan de creer un Dios, de la información, de la tecnología, del conocimiento, de que estamos evolucionando, y esto ya es algo más técnico, científico, que también es mi campo, pero que trabajo en otras áreas con otras personas sobre este tipo de consultorías y de conferencias a nivel internacional. En este momento estamos en un proceso, que es el tema de la IA, de la inteligencia artificial, que está evolucionando muy rápido. Y personas como nosotros nos contratan para poder hacer ciertos análisis. Y por ejemplo, en mi campo, en el análisis predictivo, en las encuestas y todo lo demás, hace muy poco tiempo, en un trabajo, en un estudio que me pidieron, me di cuenta, descubrimos, nos enteramos, de que sí es posible aplicar la inteligencia artificial en el campo de la predicción, del análisis predictivo, con una eficacia
insuperable a lo que yo puedo hacer. Yo soy muy Pero se la está talentoso. mal utilizando también Hugo, ¿no? Pero obviamente que la va mal a utilizar, pero dándole información multifactorial a una inteligencia artificial te puede decir exactamente qué se tiene que hacer para que Noboa sea presidente mañana. Y la inteligencia artificial te va a decir, esto es lo que pasa y esto es lo que hay que hacer. Entonces se va a aplicar esa estructura para que el ganado, es decir, nosotros, caigamos en sus trampas. Pero obviamente hay la otra fuente, la otra dosis, que tendría que ser estructurar leyes, códigos, normativas nacionales e internacionales para evitar el uso de este tipo de herramientas para afectar a la población humana, porque si no nos vamos a extinguir. Ese mismo caso con las armas, que en algunos países se permite y en otros no, que la gente ande armada por la calle y use armas de fuego, me refiero, pistolas, revólveres, ametralladoras, de su propio pecunio y tome la decisión arbitraria de matar a gente cuando le dé la gana. Existen normas que lo prohíben y existe la tecnología para arrasar ciudades enteras, pero esas normativas son las que impiden que esa tecnología desarrollada por los seres humanos acabe con la humanidad. Entonces existe la inteligencia artificial, que este es el nuevo Dios, seguramente se van a crear sectas porque hay de todo, y se crearán estos nuevos dioses. Mira, les invito a leer hay un escritor llamado Asimov, que es uno de mis autores favoritos, y escribió un pequeño relato que se llama La Gran Máquina. Revisen esa historia. Y resulta ser al final, no les voy a hacer pero revisen esa historia de Asimov, que te dice y te explica exactamente cómo evoluciona la inteligencia, y lo escribió cuando todavía no existían las capacidades para desarrollar eso. Lo escribió en los 70s, y más o menos ese cuento y te relata y te dice que, bueno, la humanidad está en un camino, y es una línea. Lo que estamos viviendo es lo que Asimov predijo en su tiempo, en sus historias. Estamos siguiendo la línea de Asimov. Asimov escribió justamente las leyes de la robótica y que deberíamos seguir para no caer en lo que él también en su momento escribió, y Lovecraft, otro escritor también que se desarrolló en Estados Unidos, escribió sobre lo que podría pasar, ¿no? Sobre, por ejemplo, esto de las máquinas que podrían terminar acabando con la especie humana, ¿no? Como Yo Robot, esa novela que escribió Asimov, pero se basó mucho en Lovecraft, eran contemporáneos. Entonces, a lo que voy es, sí, el humano evoluciona a nuevas tendencias religiosas. Y ustedes, en esta transmisión, que no era el motivo de la conversación, pero como estamos en academia, se nos lleva el camino. Y de alguna manera creo yo que la población le estamos dando herramientas más profundas, más básicas, más elementales, más de estructura, para que en este proceso electoral siguiente puedan entender que no pueden ser manipuladas por 3 formas. Sexo, y esto es algo que estudias en el primer año de comunicación estratégica. Sexualidad, las chicas bonitas. Mira, alguien dijo en el análisis en otro medio, antes era un hombre de maletín que iba con dinero a la asamblea, al Congreso, para comprar a políticos porque así los compraban. Y whisky en el hotel, en el Swiss Hotel, aquí en Quito, en reuniones con chicas contratadas. Ahora envían mujeres guapas, bellísimas, ministras, secretarias o lo que sea, para que negocien en nombre del poderoso. ¿Ah? Carlos Proaño lo dijo. Carlos Proaño lo dijo aquí, ¿no? Sí, pero no lo dijo así, ¿no? Pero ustedes son un gran medio, porque por seguirles, miren cómo hacemos más análisis y cómo se concatena. Ahora, Hugo, ya quiero entrar a la recta final y quiero tocarte un tema para despedirle este diálogo que creo que ha estado muy interesante. Termina lo que estás diciendo. Sí, nada más que en la asamblea, pues los cabilderos, ahora son cabilderas, y lastimosamente siempre es manipulación, de un lado o del otro. Antes, pues, habían ciertos funcionarios de alto rango en la corrupción, que obviamente iban a hacer el tema del negociado en dinero. Ahora, pues envías a mujeres muy guapas, muy bellas, empoderadas, como secretarias, ministras o lo que sea, para hacer este tipo de cosas. ¿Qué es una revolución o una actividad del siglo XXI? Probablemente sí. Ahora tenemos ministras del interior que pelean el poder y pelean también en temas de corrupción. Lastimosamente, este derecho, que sí es derecho, de mujeres, de también estar en el poder, no habíamos preparado la vía para que las mejores mujeres lleguen a esos cargos, o para que las mujeres que lleguen a esos cargos no se involucren o no se empapen, no se encharquen, no se ensucien de la corrupción clásica y pasada. Y ahora estamos viendo que aunque se ha luchado para que mujeres estén en estos cargos, tienes a Palencia, tienes a María Paula Romo y tienes a un séquito de otras personalidades. Mira que Noboa tiene muchas mujeres en cargos públicos, pero todas ellas no hacen una mujer decente. Bien,
Hugo, en la recta final de esta entrevista, me gustaría que me des más o menos un análisis de esta crisis energética que tenemos en este momento y el manejo de la crisis por parte del gobierno, cuánto le puede estar afectando políticamente a Daniel Noboa, y no sé si tengas números de sondeos de estos últimos días. Hemos tenido reuniones con gente que gracias a las entrevistas con Ecuador Indirecto que han trabajado en SELEC y otras instituciones nos han pasado documentación y estamos recopilando eso en la parte documentada, en la investigación. Pero en la parte, y ustedes también han hecho un trabajo extraordinario invitando a personas que saben del tema de las termoeléctricas. Ahora, en el tema de la votación y de la elección, obviamente que Noboa ha caído en popularidad de manera impresionante, de manera abrumadora. Tanto es así que ¿se acuerdan que tuvimos una reunión en el que habíamos, una previa? Hace unos 4 o 5 meses nosotros publicamos que él estaba en 23% antes de las primarias de los partidos, 23 punto algo, casi 24, pero lo redondea a 23. Estaba en tendencia de caída. Luego se sube porque empiezan con una campaña y una estructura de comunicación, porque está bien. A mí no me pagaron por hacer esa investigación, pero ellos ven números rojos y empiezan a trabajar. Empezaron a financiar a medios de comunicación, empezaron a hacer escándalos mediáticos, empezaron a hacer una serie de cosas y subieron, treparon, llegaron a acercarse al 30%. Eso les fortaleció para salir y para llegar a la campaña, para candidatizarse, ¿no es cierto? Luego se da este tema que también creo yo del destino y de la historia y también de sus propios errores, consecuencias de sus propios actos. Ahora pues ellos están en esta crisis eléctrica que ciertamente fue la que benefició la posibilidad de que Guillermo Lasso salga del cargo. Él estaba en una crisis eléctrica y de seguridad, la misma crisis pero elevada al cuadrado en este momento. Nosotros, la parte tecnológica, técnica y documentada, no lo voy a tratar específicamente ahora, pero estamos trabajando en ello. Yo te puedo decir que con los números que Daniel Noboa tiene, pese a toda la crisis eléctrica y todo lo demás, él vuelve a llegar al tope de 23% a nivel nacional, 23-24%, no decae de ahí, porque como todos sabemos, ese 23-24% es el voto duro anticorreísta. Y aquí tenemos que decir una cosa, narco-anticorreísmo. Este es el término que debemos utilizar de ahora en adelante para golpear a la campaña de Daniel Noboa, que va a ser la campaña anticorreísta, porque quieren ganar la elección apostándole solamente al voto anticorreísta. Y con el voto anticorreísta, pues anulas la campaña electoral, el debate de ideas, el debate de soluciones, y solamente te reduces a decir, sí, vamos a traer a Correa a la cárcel porque el pillo tiene que caer. Sí, vamos a enviar a Glass a Estados Unidos, lo vamos a extraditar para que vaya a la cárcel. Esa es la única campaña de Daniel Noboa y ahorita te la tumbo, Daniel. Te la tumbo, Daniel. Ya no vas a poder hacerlo porque lo acabamos de publicar aquí. Ya te la tumbamos. Te va a tocar volverle a contratar a los mismos o contratar a otros y pagar $35,000 a cada uno para que la piensen. Porque narco-anticorreísmo, eso es lo que es el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Daniel Noboa y lo último que fue Lenín Moreno cuando empezó con la bancocracia, ¿no es cierto? Narco-anticorreísmo, porque el narcotráfico se desarrolló con el anticorreísmo en estos gobiernos. La delincuencia narcotraficante se desarrolló con el anticorreísmo. Esto no es un favoritismo a la candidatura de la señora González, en absoluto. Simplemente es posicionar al electorado de que tienen que preguntarle a este caballero qué hizo durante ese año de elección, porque lastimosamente creo yo, bien me dicen otros analistas, Hugo, pero tú eres el único que decía que Noboa se iba en agosto. Hugo, tú eres el único que decía que se puede ir en noviembre. ¿Por qué lo dices? Si es que tú mismo te das cuenta de que es casi imposible. Porque yo todavía creo en el pueblo ecuatoriano. Y eso lo ha dicho Jaime también. Somos víctimas, no somos los victimarios. En todo caso, todavía podemos demostrarle a esta estructura mafiosa y de poder, es decir, los Noboa, que a lo mejor, aunque les queden 6 meses, tal vez podemos salir a la calle y decirles basta. Y ciertamente sacarán a sus militares y policías corruptos. Pero de todas maneras, Revolución Ciudadana, si nosotros estamos en la pista, en la calle, pasándote agua, porque la semana que viene hay un segundo tiempo, hay un segundo periodo de este partido, y en el fútbol,
Hay tiempos. Está el que ataca y se defiende y después se desgasta y después se repliega para defenderse. Y el peor de los marcadores, escúchame Palencia, en fútbol, el peor de los marcadores es irte a los camerinos ganando incluso 2-0. Porque llegas y el otro equipo se da cuenta del error porque tienes 15 minutos para pensar, para hacer inteligencia. Esto nos hicieron y esto vamos a reemplazar. Hugo, y el fútbol es de tiempo. Los podemos reemplazar y puede salir Hugo, Palencia la semana que viene. esta extensión de construye el día de ayer, ¿le pasará una factura política al final? Si es que en la semana que viene, que se viene la recalificación del voto de cada uno, este fue, Jaime y querido Gustavo, estos 15 minutos del partido de fútbol es lo que vamos a vivir este fin de semana. Entonces, la Revolución Ciudadana tiene la bancada y yo confío y creo, en verdad, yo confío y creo en la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. No la conozco a la señora Veloz, pero sé que es inteligente, sé que es capaz, es de lo mejor que tienen en la RC. Yo sé que lo van a lograr. No se detengan, analicen, investiguen, hagan inteligencia, como hace el entrenador de fútbol, un pizarrón atrás. Si quieren les presto uno, con tiza líquida, esto hicieron. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el segundo tiempo? Se puede. Si cae Palencia, cae Novoa en noviembre. Se va Novoa. Y si se va Novoa, se va Tabaín, se va Cero, se van todos estos otros pillos que están en el CNE y que en la embajada de Estados Unidos, no voy a decir fecha, no voy a decir hora, no voy a decir lugar, bueno, ya dije la embajada, coordinaron que Novoa esté en la papeleta y hacer hasta lo imposible para que Novoa sea presidente nuevamente. Porque con Topic no llegaron a negociar. Porque Topic está atrás, es tercero. Hugo, quiero agradecerte por tu tiempo y este análisis que has hecho el día de hoy aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Agradecido a ustedes siempre, a los dos. Realmente lo he disfrutado mucho. Gracias. Hugo Godoy, consultor político, conversando con nosotros en esta mañana en Ecuador en Directo. En tus vacaciones, descubre el estado de New York, la belleza de su capital Albany, el increíble lago Ontario en Rochester, las impresionantes cataratas del Niágara, pasea por Long Island, sus faros, playas y paseo en Gabarra sobre el Océano Atlántico. Descubre la belleza de las montañas nevadas y practica esquí. Compra en los mejores outlets. Disfruta de la arquitectura hindú más grande de América. Reserva tu hospedaje y transporte desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy al 64 69 86 27 95. Aceptamos PayPal. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Que te va a hacer respetar